Hola compañeros y compañeras de Derecho, pues estamos aquí en una clase más de Derechos Humanos. Sabemos, compañeros, que nuestra Constitución, como ley suprema, más que emplear el término derechos humanos, utiliza el término garantías individuales. Bien sea como garantías individuales o como derechos humanos, estos son vulnerables, es decir, estos son fácilmente objeto de violación, de incumplimiento, de arbitrariedad. Sabemos que los derechos humanos y las garantías individuales permiten que la persona pueda vivir en tranquilidad, en paz y no tener problemas. Pero la autoridad no siempre respeta estos derechos y estas garantías. Constantemente comete abusos de autoridad, arbitrariedades de autoridad, que violan obviamente esas garantías o esos derechos que tienen las personas consagradas, bien sea en la Constitución o simplemente porque así es que el ser humano las trae consigo. Hemos visto, compañeros, también que la misma Constitución, así como establece garantías o derechos humanos, de igual manera establece los medios, los recursos o los instrumentos a través de los cuales los ciudadanos, los particulares, el ser humano, se puede defender solicitando lo amparen, lo protejan en contra de los actos arbitrarios, de los actos ilícitos e indebidos que comete la autoridad vulnerando, violando, afectando las garantías individuales o los derechos humanos que consagra la propia Constitución. Estas garantías constitucionales se dividen en dos. Ya en clase anterior vimos las garantías constitucionales de control jurisdiccional, que son las más importantes, las más trascendentales, las más usuales, las más conocidas, las más comunes, precisamente por su efectividad que tramitamos ante el Poder Judicial Federal. Y hemos visto que tenemos, pues obviamente, la principal institución, que es el juicio de amparo, que tramitamos, bien sea el amparo directo o el amparo indirecto, en contra de leyes que afectan o vulneran nuestros derechos, nuestras garantías, y en contra de sentencias o resoluciones que emiten los tribunales, en contra de las garantías o unidad de las personas, compañeros. Pero hemos visto que no solamente es el juicio de amparo directo o indirecto, también las personas, cuando somos objetos de vulneración de nuestras garantías o derechos, tenemos, entre otros, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad investigadora que tiene a su cargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En resumidas cuentas, compañeros, las garantías constitucionales de control jurisdiccional son las más usuales, las más comunes, las más efectivas para evitar e impedir que la autoridad siga vulnerando, siga atentando en contra de nuestros derechos humanos, garantías individuales, violándolas, afectándolas o perjudicándolas. Como hemos dicho, se tramitan ante el Poder Judicial de la Federación. Y como hemos visto, salvo el juicio de amparo, todas se tramitan todas se tramitan ante la Suprema Corte. Son el caso de juicio de amparo directo o indirecto, ahí sí intervienen las otras autoridades, como son los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y el juzgado de distrito. Sabemos que tramitar o hacer o llevar a cabo estos instrumentos que la misma Constitución nos otorga implican forzosamente que contratemos un abogado, porque el abogado, compañeros, dada el tecnicismo del amparo, requiere pues que alguien sea experto, especialista para manejar el amparo, requiere también dinero. Y a veces las personas no tienen el dinero para pagar el abogado y para hacer el trámite de juicio de amparo. Además, sabemos que las sentencias que emite el Poder Judicial de la Federación son obligatorias. Obligan, por la redundancia, a la autoridad violatoria de derechos a que cese, a que termine de cometer ese tipo de agravios en contra de los ciudadanos. Sabemos, por tanto, compañeros, que ahí también interviene un tercero perjudicado e interviene el Ministerio Público Federal. El Ministerio Público Federal, como coadyuvante o apoyo a la víctima o al ofendido, al quejoso, al agraviado, justamente para evitar más violaciones a sus derechos humanos. Como puedes ver, tiene muchos convenientes a su favor y los inconvenientes es el tiempo y el dinero que en un momento determinado la persona puede llevar con motivo de estas defensas.
Ante esa perspectiva, compañeros, tenemos las otras garantías constitucionales que vamos a ver el día de hoy, que en contraposición a las que hemos visto, las garantías constitucionales de control jurisdiccional, estas les llamamos las garantías constitucionales de control no jurisdiccional, compañeros. ¿Por qué? Porque no se tramitan ante ninguna autoridad judicial. Porque esto, cuando una persona reclama violación a sus derechos humanos, pues tiene la parte que hemos visto ante el juez, que por excelencia la Suprema Corte, el Poder Judicial Federal, es el que resuelve y el que atiende este tipo de violaciones. Pero también tenemos otra vía, la llamada vía no jurisdiccional, o mejor dicho, la famosa vía administrativa, que aunque implica menos costos y menos requisitos, también tiene un poco de menor efectividad, y me sigo explicando. Las garantías de control, las garantías constitucionales de control no jurisdiccional son de carácter eminentemente administrativo, que se tramitan ante una autoridad administrativa que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compañeros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una dependencia, es un organismo del gobierno cuya función es justamente proteger, ayudar a las personas que han sido objeto o sujeto de violación o vulnerabilidad a sus garantías individuales o derechos humanos por parte de la autoridad, compañeros. En este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reitero, es una dependencia, es un organismo, no es un juez, no es un poder judicial, no es un juzgador. Es una autoridad que ante la falta de recursos económicos, ante la falta de un abogado, las personas pueden acudir. En ese caso no presentan una denuncia, sino presentan una queja sobre la afectación de que son objeto por parte de una autoridad, en ese caso una autoridad federal. Si alguna autoridad federal, compañeros, transgrede los derechos o las garantías individuales de las personas, pues entonces está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y en su momento oportuno ahondaremos sobre esta institución, compañeros, que se ha creado a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como una forma para defender y proteger la violación, e impedir la violación de los derechos humanos, que tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Pero no solamente es la única instancia o la única dependencia ante la cual podemos presentar, compañeros, y por tanto nuestra queja ante la afectación a nuestros derechos o ante nuestras garantías individuales. Cada uno de los estados de la República Mexicana tiene su propia comisión. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Esto es, obviamente, cuando es una autoridad estatal, el gobernador, el presidente municipal, la policía estatal o cualquier otra autoridad de competencia únicamente local, de competencia únicamente dentro de entidad federativa, entonces procede la queja ante este tipo de comisiones. Cada una de las 32 entidades federativas conocidas antes como estados tiene su propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y si la autoridad que violenta los derechos de la persona no es una autoridad federal, sino es una autoridad estatal local, entiéndase gobernador, entiéndase presidente municipal, entiéndase diputado de la legislatura local, entonces nuestra queja procederá ante estas instancias según el territorio o el estado o la autoridad que ha vulnerado nuestros derechos o garantías individuales. Si es la autoridad federal, compañeros, llámese Secretaría de Educación Pública, llámese Secretaría de Hacienda, llámese el SAT, que es una autoridad, una dependencia del sector federal, compañeros, llámese el IMSS, por no atender, compañeros, pues al paciente, no atender debidamente y darle los servicios de asistencia, de hospitalización, y con motivo de ello murió, etcétera, etcétera. Entonces sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si es la Policía Federal, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la que comete un acto arbitrario violando mis derechos, pues tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Si la autoridad es local, es estatal, compañeros, pertenece a cada una de las entidades federativas, pues entonces habría que ver dentro de qué estado estoy, para entonces acudir a la comisión estatal de dicho estado y entonces ahí presentar mi queja sobre la afectación de los derechos de que está siendo sujeto la persona, el individuo, en cuanto a sus derechos humanos o a sus garantías individuales, compañeros. Pero no solo eso, tenemos una tercera instancia, como se ha dado aquí en México. Puede ser que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no haya escuchado o no haya atendido mi queja y no haya, por tanto, impedido que la autoridad que cometió el agravio a mis derechos haya suspendido. Puede ser que también la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado donde yo me encuentro, de la entidad federativa, tampoco haya dado una respuesta correcta o satisfactoria a mi demanda de violación de derechos humanos. Tengo la famosa Comisión Internacional de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Derechos Humanos, de lo que viene siendo parte de la OEA. Los partidos políticos y algunas otras organizaciones suelen hacer esto. ¿Cuál es la intención? Con los que el mundo se entere que en México se están violando derechos humanos, que la misma autoridad está violando derechos humanos, pero que a pesar de que tenemos una comisión nacional, unas comisiones estatales no están haciendo absolutamente nada. Quizás la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como lo vamos a ver en su momento oportuno, y ahorita adentraremos parte de la clase, no pueden obligar a la autoridad que comete la violación el cumplimiento de lo que ellos están recomendando. Pero sí, al menos, como decimos, se balconea a esas autoridades. Yo de la Comisión Internacional hago ver que en México hay violación de derechos humanos, que constantemente se matan periodistas, porque constantemente se cometen feminicidios, y la autoridad respectiva, la autoridad, no hablo del que mató, no hablo del feminicida, hablo de la autoridad que debe de detenerlo, de encarcelarlo, etcétera, no está cumpliendo con esto. Por eso hay tantos feminicidios y alto índice de feminicidios. Entonces, como puedes ver aquí, cuando hay una violación, no es una autoridad judicial, no es ningún juez, ningún tribunal el que resuelve o el que atiende mi queja. Insisto, no es denuncia, mi queja, sino es una autoridad eminentemente de carácter administrativo, eminentemente de oficina, la que va a atender lo que viene siendo mi queja por la denuncia, mejor dicho, por la violación a mis derechos humanos, a mis garantías individuales. Pero además tenemos una cuarta instancia que usted como futuro abogado debe de conocer, que a lo mejor tu cliente no tiene el recurso necesario para llevar todo un juicio de amparo, que ahora tu cliente es de escasos recursos, que le impide, por tanto, llevar a cabo un juicio de amparo con todas las formalidades, o que bien, compañeros, a lo mejor presentando el juicio de amparo, la autoridad sigue siendo omisa o la autoridad sigue siendo solapadora de la autoridad que violó mis derechos humanos. Entonces ahí tengo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos de cada una de las entidades federativas, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y algo más, los famosos organismos no gubernamentales, los ONG, compañeros. Los ONG, organismos no gubernamentales, son organismos o son organizaciones, compañeros, de carácter privado, en donde principalmente personas preocupadas por la violación de derechos humanos y ante la incompetencia de la autoridad, en ese caso el Poder Judicial o en ese caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no han hecho absolutamente nada por posible solapamiento, compañeros, de la autoridad. Ejemplo, es difícil pensar que en Venezuela, si hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos en Venezuela o comisiones estatales, difícilmente podrían actuar en contra de Maduro, o difícilmente el Poder Judicial de Venezuela podría actuar en contra de Nicolás Maduro, dado que es una dictadura, dado que es un régimen militarizado,
en donde difícilmente prosperarían las denuncias de violaciones por parte del ejército, por parte de la Marina, por parte de la policía que sostiene a Nicolás Maduro. Entonces hay personas que ante la incompetencia de las autoridades que llevan a cabo impedir esta visión de derechos humanos, entonces se organizan. Industriales, campesinos, líderes políticos, líderes estudiantiles, voces de oposición, empiezan a formar sus propias instituciones u organizaciones en defensa de los derechos humanos. Greenpeace es un ejemplo de ellos. Greenpeace, como tú bien sabes, o al menos tienes conocimiento, trata de proteger el medio ambiente, trata de luchar en contra de la contaminación, en contra del exterminio de algunas especies animales. Entonces ellas, dentro de su forma de organización, a través de aportaciones de particulares, de empresas que están vinculadas con la defensa del medio ambiente, de los animales y obviamente también del ser humano, de los migrantes y de los grupos sociales vulnerables, se organizan. Otro ejemplo más lo tenemos con Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es un organismo de carácter privado formado por personas de varias partes del mundo que se unen para denunciar los hechos de guerra, los actos arbitrarios que comete el ejército bajo el argumento de la guerra y demás en contra de ciudadanos o en contra de personas con motivo de todo esto. Hay una gran cantidad de organizaciones ONG, compañeros, que se encargan de proteger a indígenas, a migrantes, a adultos mayores, a mujeres violentadas, en donde la autoridad, insisto, aquí estamos hablando de la autoridad, no del particular, donde la autoridad, a pesar de las facultades o de la autoridad que tiene, vaya la redundancia, no hace nada por evitar que sigan cometiendo esos feminicidios, que sigan cometiendo esas atrocidades, esas violaciones a los derechos humanos de hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera. Muchas veces estos ONG son organizaciones de privados, de particulares, insisto, empresarios, líderes estudiantiles, periodistas, compañeros economistas, etcétera, que al ver que las autoridades de los países o del mundo no hacen nada, ellos por su parte deciden mostrarle al mundo todo lo que cometen los gobiernos, lo que cometen las autoridades, sin que se haga absolutamente nada. Quizás jurídicamente no pueden obligar a un gobierno, a un presidente o una autoridad de X país a que dejen de cometer esas violaciones. Pero su gran propósito de ellos es que al menos le hacen ver al mundo las atrocidades que están cometiéndose en el mundo sin que nadie haga nada. Que al menos no pueden impedir que sigan violando los derechos, pero sí pueden hacerle ver al mundo que en tal país, que en tal lugar, que con tal régimen, con tal presidente, con tal primer ministro, con tal X, se están violentando, se están agravando los derechos humanos, matando gente, matando niños, etcétera, y sin embargo ni el mundo, ni la ONU, ni otros organismos internacionales, ni mucho menos los nacionales de esos países están haciendo algo, compañeros. Puede haber también organismos ONG en donde los estados también forman parte, en donde yo con instituciones internacionales como son la ONU, como son la UNESCO, como son la OEA, la Organización de Estados Americanos, formo instituciones, compañeros, precisamente para pues que los pueblos indígenas, los grupos vulnerables de una sociedad puedan tener acceso a la educación, puedan tener derecho a varias cosas que son los derechos humanos. De esta manera, administrativamente, o como dijimos, de control no jurisdiccional, hay entidades administrativas, humanitarias, altruistas, integradas por particulares con personas comprometidas por convicción, por principios, empresarios, líderes estudiantiles, líderes de otro tipo, políticos, que ante la imposibilidad o ante la incompetencia, mejor dicho, de las propias autoridades, tanto nacionales como internacionales o estatales,
deciden formar sus propias organizaciones en defensa de los derechos humanos, en defensa de las garantías individuales. Y aquí viene el primer trabajo o la primera investigación que te voy a dejar para esta clase y esta materia. Quiero que me investigues, según tu criterio, el mayor número de ONGs. Ya te di dos, bueno, hay muchos ahí en el gráfico, pero de las más importantes son Greenpeace, porque ella está en todo el mundo y defendiendo precisamente el medio ambiente, y por razones obvias defendiendo el derecho a la salud, derecho al bienestar, derecho a un entorno saludable para los seres humanos. Y Amnistía Internacional, que denuncia asesinatos, que denuncia torturas, que denuncia penas infamantes, que denuncia asesinatos, desapariciones forzadas, que denuncia pues todo lo que se comete en el mundo, en los países, y que, vuelvo a repetir, tal vez no puedan impedir estas violaciones, tal vez no puedan obligar a que los gobiernos dejen de hacerlo, pero esas voces, quizás en el desierto, quizás en donde nadie las escucha, van a hacer ver que los ojos del mundo vuelvan y vean lo que está pasando en esa parte del mundo, como el ejército, como el gobierno, como el presidente, como el primer ministro están violentando los derechos humanos de ese lugar, de esa zona, llámese niños, llámese jóvenes, llámese adultos, llámese como tú quieras. Quiero que me investigue tanto ONGs, organismos no gubernamentales a nivel nacional. En México tenemos muchos organismos no gubernamentales que se dedican a la defensa de los derechos de los migrantes, a la defensa de los derechos de los niños, de los adultos mayores, brindándoles lo que el Estado o el gobierno no les puede dar, buscando y protegiéndolos cuando en sus países de origen son perseguidos, son encarcelados, son fusilados, sin un juicio, sin un proceso para determinar su culpabilidad o su inocencia, simplemente se les ejecuta. Entonces quiero que por lo menos me digas 10 organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales, y me digas qué es lo que defienden, precisamente a qué se dedican. Insisto, Amnistía Internacional defiende principalmente y denuncia las violaciones, los asesinatos, las detenciones, las torturas, las penas infamantes que se cometen dentro de los países. Entonces no solamente me digas existe el organismo fulano, sultano, mengano y perengano, sino que me digas qué es lo que se dedica ese organismo, qué es lo que defiende, qué es lo que protege, qué es lo que cuida ante la incompetencia, ante la inutilidad, ante la ineficacia de las propias autoridades u organismos que el Estado crea, aunque sean independientes del Poder Ejecutivo, para evitar la violación de los derechos humanos o de las garantías individuales. De esta manera, compañeros, a futuro como profesionista, pues tienes dos vías: la vía judicial o la vía jurisdiccional, que es tramitar tus denuncias de violación de derechos humanos ante el Poder Judicial Federal, en el caso de México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Colegiado de Circuito, Tribunal Militar de Circuito y Juzgado de Distrito. Tase de juicio de amparo directo, juicio de amparo indirecto, tase de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, o bien las facultades investigadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero recuerda, como futuro abogado, que también tienes otras instancias administrativas, instancias donde también puedes presentar o ayudar a tu cliente para que se manifieste la violación. Cabe decir que los ONG no solamente te asesoran, no solamente te dan información, sino que incluso muchas veces te ayudan, van contigo, te acompañan para que presentes la queja, para que sea más rápido, más eficiente, pensando que la violación es una violación de lesa humanidad o de gran agravio. Muchas veces ellos tienen los medios, quizás limitados, pero tienen los medios para poderte trasladar, para poderte llevar a estos lugares, porque muchas veces pues la persona no tiene para poderse trasladar si esta violación se dio en un poblado. Piensa, por ejemplo,
en los habitantes de la Sierra Tarahumara. Evidentemente tienen el medio para trasladarse a la ciudad de Chihuahua, la capital, para poder ir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y presentar su queja, y menos ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, estos organismos, como decimos, en México ya tienen contactos, ya tienen nexos, ya tienen formas, vías, para hacerlo más rápido, hacerlo más eficiente. Y entonces, uno como parte o abogado, tu futuro y tu cliente podrían acudir, y ya con esto ellos te podrían ayudar, facilitar los trámites o las situaciones para hacer este tipo, insisto, de quejas, no de denuncias, ¿sí? Bueno, entonces las garantías de las garantías constitucionales de control no jurisdiccional son las que se tramitan ante la violación de derechos humanos o de garantías individuales ante entidades, organismos eminentemente administrativos, a veces del gobierno y a veces no, gubernamentales o no del gobierno. Son la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su momento ampliaremos más sobre esta institución, las comisiones estatales de cada uno de los estados, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y las famosas ONG. Dejándote aquí una tarea que me busques, por favor, 10 ONG que según tu criterio son, podemos decir, a nivel nacional, a nivel internacional o mundial, de fuerte impacto o de fuerte apoyo a los derechos humanos. Que no está más que las tengas presente, compañeros, para futuro, como abogado también puedas plantear esta situación. Insisto, en un país como Venezuela, donde hay constantemente violación de derechos humanos, no solamente por el presidente, sino por las fuerzas públicas, policía, granaderos, ejército y demás cuestiones, pues difícilmente prosperaría, compañeros, en un estado dictatorial un juicio de amparo, si es que lo hubiera, o alguna denuncia o queja en contra de estas violaciones de derechos humanos. Recuerdo ahorita el otro caso de Nicaragua. Acuérdate que en Nicaragua hay también todo un pequeño dictador, Daniel Ortega, en donde somete a su pueblo y, al igual que en los tiempos de Porfirio Díaz, impide toda manifestación, toda libertad de expresión, toda reunión o unión para estar en contra de él. Y tan pronto él se entera de alguna manifestación o alguna reunión en contra de su gobierno, inmediatamente manda a las Fuerzas Armadas para socavar, para impedir ese mitin, esa manifestación. Entonces, como puedes ver, ahí la importancia de los ONG y al menos su trascendencia, y que tú conozcas a qué tipo de ONG podrías ir, porque insisto, muchas veces estas ONG se especializan en cierto tipo de violaciones a los derechos humanos, porque muchas de ellas ya tienen una especialización sobre determinado tipo de derechos humanos. Ve conociendo este mundo de las instituciones, ve conociendo este mundo de los organismos que posiblemente te puedan ayudar y que seguramente debes ir conociendo para efectos de tu vida profesional, de tu vida futura. Bueno, estas garantías constitucionales de control no jurisdiccional tienen varias características que vamos a analizarlas para que te quede más clarito, y su diferencia con las garantías constitucionales de control jurisdiccional. En primer lugar, una característica es que es un trámite meramente administrativo. Lo vas a hacer ante una autoridad administrativa. Las otras las realizas ante autoridades judiciales, jurisdiccionales, ante el Poder Judicial Federal, que es un poder diferente, autónomo, con autoridad para imponerse al Ejecutivo e imponerse al Legislativo, a través de sus sentencias, a través de sus resoluciones. Pero las CNDH y demás difícilmente, compañeros, tienen ese poder impositivo para obligar a la autoridad e impedir que la autoridad siga cometiendo este tipo de delitos. Entonces, este es un trámite administrativo, un trámite más que judicial, es de carácter eminentemente administrativo. Segunda característica, aquí no hay denuncia. Aquí lo que vas a presentar es una queja. Aquí, más que hablar de una denuncia con motivo de la violación a los derechos o a las garantías individuales, más bien estás presentando una queja.
una queja en donde tú estás denunciando, estás manifestando la violación a los derechos individuales, a tus derechos humanos, garantías individuales, por parte de alguna autoridad, que insisto, si es federal, ante la CNDH, si es estatal, pues ante la comisión respectiva de ese estado, de esa entidad federativa. Otra característica más es que las resoluciones que emita la CNDH no son sentencias, Eso hay que tenerlo bien presente, jóvenes. Las resoluciones que emite la Suprema Corte, los tribunales y el juzgado de distrito son sentencias, que además son obligatorias a la autoridad a cuyo cargo se dictó la sentencia, y las obligan a que las cumplan. En cambio, la CNDH, que no es un tribunal, que no es un juzgado, y que no tiene facultades impositivas, facultades para obligar a la autoridad que comete los delitos, las violaciones, a que las cumpla, a que deje de cumplirlas, se llaman recomendaciones. La CNDH no emite sentencias, emite pues resoluciones que tienen el nombre de recomendaciones. Y usted mismo puede visualizar qué es una recomendación. Si te estoy sugiriendo, te estoy pidiendo, estoy solicitando, mas no te estoy exigiendo, te estoy ordenando que dejes de violar los derechos humanos. ¿Ve la diferencia entre las garantías de control jurisdiccional y las garantías de control no jurisdiccional, compañeros? Las recomendaciones son meros mecanismos, compañeros, que dicta la comisión o estas entidades, pero que no son vinculantes, que no son vinculatorias, que solamente son sugerencias, opiniones, donde se le dice a la autoridad que está cometiendo una violación a los derechos humanos, donde se le hace ver que está actuando de forma ilegal, de forma indebida. Pero como autoridad administrativa que son estas instancias, no tienen el poder, la fuerza, la coercibilidad para obligarlos y exigirles. La CNDH no emite sentencias, sea a favor del agraviado, a favor del quejoso, pensando en juicio de amparo, simplemente emite una recomendación, una sugerencia, haciendo ver a la autoridad de la cual se están quejando que está actuando indebidamente, arbitrariamente, cometiendo violación a los derechos humanos. Otra característica, compañeros, es que la víctima, el ofendido, el agraviado o el quejoso, utilizando los términos del amparo, no es necesario que vaya con un abogado, no es necesario que requiera forzosamente la asesoría, el acompañamiento de un abogado, porque no se requiere mucho tecnicismo como es en el caso del amparo, porque ahí en la misma comisión la misma gente te va a apoyar, dada la situación, entendiendo que son gente a veces sin preparación, son gente quizás indígenas, son gente a lo mejor migrantes que están en un país extranjero y que una autoridad mexicana está violando sus derechos, quienes te van a asesorar, te van a ayudar a presentar, a elaborar, a redactar tu queja, te van a dar sugerencias, igual que uno te da recomendaciones. Por eso muchas veces, como puedes ver, muchas personas ante sus violaciones de derechos humanos y ante la necesidad de tener dinero para tramitar todo un amparo, pues sí es mejor ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero pues tú como abogado sabrás que aunque no es necesario que tú los acompañes, ya sabrás que estas resoluciones que emita la CNDH y demás instancias, pues no pueden obligar, no pueden hacer que la autoridad que comete las violaciones forzosamente deje de hacerlo. Otra característica, compañeros, de estas instancias no jurisdiccionales es que tampoco comparece el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público no interviene. Es nada más una relación entre el quejoso, el agraviado o la víctima
con la autoridad CNDH o cualquier otra autoridad. En cambio, como tú bien lo sabes, en el juicio de amparo se le da intervención al MP para que el MP, como defensor y representante social, sea coadyuvante del agraviado, de la víctima, y en consecuencia prospere y se trate que esa autoridad no cometa y siga cometiendo esa violación a los derechos humanos. Como trámite administrativo, no se requiere, por tanto, la intervención o la participación del MP, que es parte importante en todo proceso penal, que es parte importante en las indagatorias o investigaciones para encontrar los elementos, las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del presunto inculpado. En este caso, hablaríamos de la responsabilidad de la autoridad que en efecto cometió el delito, porque al igual que las personas, pues las autoridades no van a reconocer que ellos violaron derechos humanos, que ellos actuaron ilegalmente y atentaron en contra de los derechos humanos de una persona. Parte fundamental es justamente el MP, para que el MP apoye, coadyuve, como dice la ley, coadyuve, y por tanto pueda reunir elementos y por tanto pueda hacer un frente común con la víctima, el ofendido, el agraviado, el quejoso, utilizando la terminología, para un mejor proceso. Aquí no hay proceso, aquí no hay proceso, aquí hay un trámite administrativo. Aquí no hay partes, aquí solamente es la autoridad CNDH y el quejoso. Y nadie más puede intervenir y nadie más puede participar, compañeros, ¿sí? Y las resoluciones que emite la CNDH o lo que hemos visto, pues no tienen fuerza obligatoria, fuerza vinculatoria, fuerza que obligue a la autoridad. Esto justamente es lo que significa una sexta característica. Las recomendaciones o resoluciones, en este caso no se llaman, bueno, las resoluciones que emiten estas instancias administrativas no se llaman sentencia, se llaman recomendaciones. Las recomendaciones que emiten estas entidades administrativas acreditando que la autoridad violó los derechos, cometió los derechos, no son obligatorias, no obligan a la autoridad. De hecho, la autoridad muchas veces para, como decimos coloquialmente, para taparle el ojo al macho, las cumplen pero parcialmente, solamente en parte. No las cumplen cabalmente, las cumplen en su totalidad. Y muchas veces la autoridad violatoria de derechos humanos ni tan siquiera la llega a cumplir, la llega con peros a realizar o a llevarlas a cabo. La ventaja de la CNDH y de las demás comisiones, compañeros, es más bien que son de carácter moral en el siguiente sentido. La CNDH está obligada a que cada año, en el mes de enero, presenta un informe ante el Poder Legislativo Federal. En este caso, las estatales ante el Poder Legislativo local o estatal de cada uno de las entidades federativas, en donde informa de todas las autoridades que durante el año pasado cometieron violaciones y quiénes son las campeonas o las autoridades más violatorias de derechos humanos. Que insisto, aunque no obligan, sí dejan en evidencia, sí dejan, compañeros, al descubierto a esa autoridad que se distinguió durante el año por su violación constante a los derechos humanos. Es más bien, repetimos, una autoridad de carácter moral, no de carácter jurídico, porque si bien no obliga a la autoridad violatoria, sí hace ver a esa autoridad violatoria. Decir el ombudsman, como se conoce al titular de derechos humanos, que el SAT es el que mayor número de quejas acumuló durante el año 2019, pensando en esa posibilidad, al recibir la Comisión de Derechos Humanos más de 10,000, más de 20,000 quejas en donde se quejaban de que injustamente les cobraban, les pedían esto, les cometían embargos, confiscaciones de bienes, sin el debido proceso, sin la debida audiencia y demás cuestiones, pues sí deja mal parado al titular, al director del SAT, y lo deja como un arbitrario, como un déspota, como un dictador en pequeñito, atentando en contra de los derechos de los contribuyentes, en contra de los derechos de los contribuyentes, persona física o bien persona moral, en este caso las empresas.
Y esto es la parte positiva de la CNDH y de estos organismos, igual de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional o Greenpeace, como organismos particulares, aunque sean de carácter internacional, pues con menor razón no pueden obligar a la autoridad, pero dejan en evidencia ante el mundo que en ese país se están cometiendo violaciones de derechos humanos, que en Venezuela no se respeta la libertad de expresión, que en Venezuela estar en contra de un gobierno es que te metan a la cárcel, lo que se hacía en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde los gobiernos impedían la creencia religiosa, el que tú profesaras una religión, donde se prohibían las iglesias. Aunque yo no puedo obligar a que el gobierno cambie esa política, sí le hago ver al mundo entero que en Rusia, bueno, en la URSS o en otros países, no se están respetando los derechos humanos, no se están respetando las garantías individuales. Aunque yo no le puedo obligar a que Italia, a que Francia, a que España impidan que los migrantes entren a su territorio, sí puedo denunciar que debido a esa prohibición que España, que Italia impiden a los migrantes, muchos migrantes quedan ahí ahogados en el mar Mediterráneo, incluyendo niños, incluyendo mujeres, que al no poder llegar a la costa y sobre todo impedirles que ellos anclen para poder pisar tierra, quedan ahí. Lo mismo, yo no puedo obligar a Trump a que le dé acceso a los migrantes, pero sí puedo denunciar como la Border Patrol o la ICE Police de Estados Unidos actúa indebidamente en contra de los migrantes, violando, impidiendo, etcétera, etcétera. Es la importancia de este tipo de instancias. Es decir, pues de todo, no son tan inútiles o tan buenas para nada. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reitero, cada enero, cada principio de año, hace un informe pormenorizado ante los legisladores federales, denunciando aquellas autoridades que durante el año anterior cometieron el mayor número de violaciones a las garantías individuales o derechos humanos. Por tanto, el titular de esa instancia, el ejemplo decía el director del SAT o cualquier otro, el secretario, por ejemplo, de la Secretaría de Protección Ciudadana, pues lo hace ver como un dictador, como un mal personaje, y que posiblemente el presidente en turno, que es el que los nombra, podría tomar medidas de, ¿sabes qué? Preséntame tu renuncia, porque son muchos los que te están. A eso agrégale que luego los periodistas pues presentan ahí en la Comisión Nacional, o en el SAT se cometen los mayores violaciones a derechos humanos. La Guardia Nacional está actuando de forma arbitraria, ha cometido ya 10 asesinatos en sus presuntas responsabilidades, ha detenido a gente inocente, vinculándola con cárteles donde nada tienen que ver. Esa es la importancia de estas instancias. Después de todo, aunque no obligan a la autoridad a cumplir y evitar violaciones, al menos los evidencian, los balconean sobre su política, sobre su situación de violadores de derechos humanos o de garantías individuales, compañeros. Pero dentro de todo esto no todo es malo, compañeros. Claro que no todo es malo. ¿Por qué no todo es malo? Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si bien no es una Suprema Corte que emite una sentencia y que obliga a la autoridad a no seguir cometiendo esa violación, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la facultad de presentar y de ejercitar acciones de inconstitucionalidad, que tú y yo ya vimos en clase anterior dentro de las garantías de control jurisdiccional, compañeros. Y por tanto la CNDH tiene la facultad de presentar, compañeros, y ejercitar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o bien de leyes de entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos consagrados, los derechos humanos consagrados en la Constitución.
Dentro de lo malo, por así llamarlo, aunque no es tan malo como lo hemos visto, algo que se rescata de la CNDH es que le ha dado la facultad para que ella pueda presentar, compañeros, acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, en contra de leyes de los estados, en contra de tratados internacionales que ha celebrado el Ejecutivo Federal, con la aprobación del Senado, con motivo de esas leyes, con motivo de esos tratados internacionales, se vulneran, se violan, se afectan los derechos humanos que están consagrados, o las garantías individuales que están consagradas en la famosa Constitución, compañeros. Quizás esto es algo de lo correcto o de las facultades más coercibles que tiene en este caso la CNDH, principalmente para presentar este tipo de acciones de inconstitucionalidad. Otra de las características, compañeros, que tiene la CNDH y todo lo que hemos visto hasta ahorita de estas instancias es que la CNDH no tiene competencia en algunos asuntos, en algunos aspectos. La CNDH, vimos, está limitada, está cooptada, no tiene las facultades, las atribuciones de un poder judicial federal, de una Suprema Corte para exigir, para obligar al cumplimiento. Aparte de estos inconvenientes de estas instancias administrativas, sean de carácter privado o incluso con carácter del Estado, es que ellos no tienen, la CNH no tiene competencia para atender asuntos de sentencias o resoluciones de los tribunales judiciales, compañeros. Ellos no tienen competencias para analizar o visualizar si la sentencia que emitió un juez, un juzgado, un tribunal, atenta o violenta los derechos humanos. Si algún particular o usted como futuro abogado quisiera, porque no tiene el cliente el recurso para presentar el juicio de amparo respectivo con motivo de una sentencia que vulnera las garantías individuales de tu cliente, tampoco la tienes en lo que digo por cuestiones de dinero, de económicas tu cliente, tampoco puedes ir ante la CNDH para pedirle y decirle a la CNDH que la resolución que emitió el juez, el tribunal o la Junta de Conciliación viola tus derechos, viola por tanto las garantías individuales de tu cliente, ¿no? En resoluciones o sentencias que emiten los tribunales jurisdiccionales o judiciales, la CNDH no tiene competencia, no puede intervenir ahí, no puede recibir la queja del ciudadano que denuncia, bueno, que está mal dicho, que denuncia que esa sentencia o ese laudo laboral que emitió dicho tribunal o dicha junta está vulnerando sus derechos o sus garantías individuales. Por razones obvias, estas instancias no jurisdiccionales tampoco tienen competencia, compañeros, para atender conflictos entre particulares. Ellas no pueden meterse e inmiscuirse en los asuntos entre particulares. Porque recuerda, compañeros, que las violaciones a los derechos humanos se cometen por autoridades, no por particulares. No puede haber amparo en contra de un particular. Y si bajo esta perspectiva no procede el amparo contra actos arbitrarios de particulares en contra de particulares, pues con menos razón procede en la CNDH una queja en contra de un conflicto entre particulares, ¿sí? Toda violación de derechos humanos que se pretenda es por motivo de que una autoridad con facultades, con autoridades cometió esa violación. Un particular si priva de la libertad a otro particular, está cometiendo un delito, eso es un secuestro. Entonces ni la Suprema Corte a través de un juicio de amparo, ni la CNDH a través de una queja, podrán intervenir porque no es una violación de derechos humanos, es un delito llamado secuestro, cometido por un particular. En cambio, si esa privación de la libertad
ilegal, incorrecta, sin orden de aprehensión, sin haber encontrado a la persona infraganti, la comete una autoridad, entonces aquí sí hablamos de violación a las garantías y a los derechos humanos. Ve la diferencia, por tanto, en cuando un particular aparentemente comete una violación de derechos humanos porque privó de la libertad a otro particular. No puede ser, porque en primer lugar ese particular no es autoridad. En segundo lugar, porque eso no es una violación de derechos humanos, eso es un delito, llámese secuestro, y por tanto es la autoridad penal, el Ministerio Público, el juez penal el que verá este asunto. Pero cuando comete la violación de derechos humanos, en este caso la privación de la libertad, una autoridad, insisto, sin orden de aprehensión, sin lo que vimos en clase anterior de las garantías del artículo 16 que establece los requisitos de los actos molestia y sobre todo de la detención de una persona, entonces aquí sí procede la famosa juicio de amparo en caso de garantías constitucionales de control jurisdiccional, o bien la queja ante la CNDH o cualquier otra instancia de garantías de control no jurisdiccional. Pues bien, jóvenes, como puedes ver, y espero lo hayas entendido, usted como futuro abogado, ante una violación de derechos humanos, tiene dos vías: la vía judicial o bien la vía administrativa. La vía judicial lo hemos visto ante el Poder Judicial Federal. Toda violación de derechos humanos o de garantías individuales se tramita ante el Poder Judicial y nunca ante el Poder Judicial Estatal. No es el juez penal o el juez civil el que tiene que ver estas violaciones. Son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, porque están únicamente facultados y autorizados para atender las denuncias de violaciones, de afectaciones, de vulneración a los derechos humanos o las garantías individuales. Pero por las razones antes mencionadas, o quizás porque tú como futuro abogado consideras que es mejor, independientemente de lo económico, independientemente de otras situaciones, tramitarlo ante una autoridad administrativa, pues ahí tenemos la CNDH, las estatales, la Internacional de Derechos Humanos, la Internacional de Derechos Humanos y los ONG. Y te invito a que conozcas más de los ONG. Yo te pido 10, pero ojalá no te invites a los 10 y puedas darme una mejor lista, pero sobre todo, no nada más porque aparecen 10, sino lee de qué es lo que protegen, qué es lo que defienden estas ONG. Y según tu criterio, si tú crees que es más importante defender a los migrantes que a los niños, bueno, pues entonces están las ONG fulana, sultana y mengana. Si crees que es más importante defender los derechos de los migrantes o de los niños o al revés, pues entonces búscame esas instancias. Es importante que, como te lo he dicho, desde ahorita vayas formando tu archivo jurídico, tu información jurídica, no solamente en lo teórico, teniendo conceptos, definiciones, sino también conociendo y sabiendo de instituciones y de autoridades, conociendo qué es el registro público, a qué se dedica, a dónde se encuentra, y conociendo que hay varios registros públicos. Son 32, cada estado tiene su registro público y además el registro público federal. Ahora también ve conociendo que cada estado tiene sus comisiones y hay una nacional, y que ya sabes que cuando la autoridad es de carácter federal, pues entonces será la Comisión de Derechos Humanos. Si se cometió el delito, es una autoridad estatal o municipal, pues entonces será la comisión correspondiente a lo que viene siendo esta entidad federativa. Dos vías tienes como futuro abogado: defender la violación de los derechos humanos. La vía judicial es seguramente la más efectiva, la más viable, la más común, la más clásica, la más tradicional, pero por cuestiones de dinero, por cuestiones de muchas circunstancias, a veces se hace imposible que tu cliente pues no tiene el recurso necesario para llevar a cabo todo esto.
bueno, pues no lo desanimes, dile, bueno, pues vamos ante la comisión. También cabe decir que la Comisión de Derechos Humanos tiene un portal en donde puedes hacer tu queja por vía internet, por vía digital, y por tanto tramitar todo eso. Te recuerdo, la CNDH no puede obligar a la autoridad que cometió la violación a que deje de hacerlo, pero sí puede acompañarte, puede asesorarte, puede ayudar, y no nada más te deja desprotegido. Al final, si tu queja se suma a la de otros 20, 40, 50, 100 personas que han vivido la misma violación por parte de una autoridad, llámese Hacienda, llámese Educación Pública, llámese quien tú quieras, pues entonces ya sabrás que al final pues balconearás a esa autoridad, a ese organismo que de alguna manera pues va a recibir una sanción. De alguna manera sí tuvo efecto lo que viene siendo tu queja. Te he dicho por eso que te metas dentro de las noticias. Cuando en un noticiero o en un periódico escuchas que Amnistía Internacional está denunciando al gobierno mexicano por las constantes violaciones que comete el ejército, estoy ejemplificando, la Guardia Nacional o la Marina, comprenderás que esto, al ser una noticia pública que no solo se informa en México, sino se informa en todo el mundo, pues el gobierno de México en ese momento queda mal parado ante el mundo, queda mal parado ante la sociedad mundial y ante las demás autoridades. Por eso no le conviene a China lo que está pasando en Hong Kong, de que con motivo de una ley que impide las manifestaciones y la libertad de expresión, China, que tiene fama de desarrollo y crecimiento económico, pues tendrás fama de crecimiento y desarrollo económico, serás una potencia económica, pero en derechos humanos te estás reprobando. En derechos humanos, permite la palabra, eres una basura, porque no sabes respetar a las personas que están dentro, que viene siendo tu país. Si bien no se ha podido derrocar a Nicolás Maduro, no se ha podido acabar con este régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, al menos no solamente tú o yo, sino la mayor parte del mundo, nos damos cuenta, nos informamos y conocemos en donde hay violación de derechos humanos, en donde no se respeta la vida, no se respeta la libertad, no se respeta la igualdad, y obviamente esto hace que la comunidad internacional tenga poder y tenga influencia. De ahí tú y yo hemos escuchado que Europa ha sancionado a tal país, que Europa ha impuesto ciertas normas a tal país, que Estados Unidos ha congelado cuentas de funcionarios, que Estados Unidos ha congelado, impedido todo comercio con tal país, que se supone que lo de Cuba, el impedir que las empresas hagan comercio o negocien con Cuba, es justamente como un castigo ante lo que Fidel Castro en su momento implantó como una dictadura, impidiendo toda libertad. Sea pues, compañeros, esta clase para que vayamos conociendo más de los derechos humanos, de las opciones o posibilidades que tienes tú a futuro como profesionista, no solamente como abogado, sino quizás como un líder de opinión, un luchador social, que ante la impotencia de que los mecanismos legales o jurisdiccionales puedan dar una respuesta a tus demandas, a tus quejas de violación de derechos humanos, sepas ahora que hay otras instancias, otros instrumentos que posiblemente te puedan ayudar, te puedan hacer que ante el conocimiento público esas instancias, esas autoridades, esos malos gobiernos queden evidenciados ante todo el mundo, y de alguna manera tú ayudes a que sigan cometiendo esas violaciones, esos ataques a los derechos humanos o garantías individuales. ¿Sale, jóvenes? Te dejo ahí una tarea. Reitero, espero que no nada más te limites a las 10, ojalá, según tu criterio, puedas ampliar más. La idea no es tanto hacer una tarea, la idea es que vayas conociendo qué tipos de organismos existen para que a futuro puedas inclusive, pues si no apoyarlos, que ellos te apoyen a ti, que ellos hagan un frente común para defender los derechos humanos de indígenas, de migrantes o de personas que tú consideras
que son sujetos de violaciones a sus derechos humanos. Nos vemos en cuestión de segundos, más que de minutos, en lo que viene siendo el Zoom, y ahí platicamos, ahí cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier comentario, lo vemos. Nos vemos en unos segundos. No, perdón, viene otra clase, disculpa, viene otra clase, en unos cuantos minutitos, 2, 3 minutitos, para después, ya eso de las 11, 11:15, 11:30, nos vemos en el Zoom para comentar estas dos clases de derechos humanos. Nos vemos en la siguiente clase, compañeros.